usted? También muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla. La clase pasada ya terminamos de ver como todo lo relativo a las leyes que están alrededor de la profesión de enfermería, ¿no? Que básicamente hablábamos de, eh, pues principalmente de todas aquellas leyes que son generales a cualquier tipo de profesión, como las de el artículo quinto constitucional, la reglamentaria de ese artículo, la ley general de profesiones y pues un poco también de lo que tiene que ver con la Ley General de Salud. Entonces, me parece que ya vimos también lo que son las normas oficiales mexicanas, ¿no, verdad? Creo que esa parte nos falta. Que bueno, el tema de normas oficiales mexicanas es muy cortito, entonces ahorita lo terminamos y a ver si alcanzo a empezar lo que son responsabilidades. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas? Estas normas oficiales mexicanas son normalmente para normalizar algún tipo de procedimientos, ¿verdad? Para que se pueda estandarizar algo. Las normas oficiales mexicanas, pues hay un sinnúmero de ellas y dependiendo de, del tipo de función que tengan, pues van a ser distinguidas por diferentes secretarías. Estas normas oficiales mexicanas son expedidas por el Ejecutivo y en materia de enfermería nos vamos a ocupar de aquellas que son expedidas pues básicamente por la Secretaría de Salud. Hay normas oficiales que son, no sé, para algún tipo de procedimiento en ensamblaje de automóviles, en etcétera, ¿no? En las normas oficiales mexicanas que están para materia de enfermería, pues las vamos a poder encontrar en, pues las podemos encontrar básicamente en internet, ¿verdad? Pero pues todos los procedimientos que se aprenden vienen de estas normas oficiales mexicanas, desde cómo elaborar un expediente clínico, por ejemplo, hasta la práctica de la enfermería, que pues está dada por la norma oficial mexicana 019 SSA 3 2007. Esta norma oficial mexicana nos va bueno, estas 7 normas oficiales mexicanas fueron 2007-2006 expedidas por o a petición de la Comisión de Enfermería, que ya la vimos la clase pasada, ¿verdad? Esta comisión pues está conformada por diversos especialistas para poder asesorar precisamente en estos temas, ¿verdad? Que una parte es capacitación, otra parte asesoría y bueno, estas fueron un impulso de los lineamientos que tenía ya la Comisión Permanente en Enfermería. Y la primera nos va a hablar de la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Esta ahorita la retomo un poquito porque básicamente esta norma oficial mexicana nos dice cómo debe de funcionar el sistema en materia de enfermeros, ¿verdad? Cuáles son profesionales, qué responsabilidad va a tener cada uno, dependiendo si son técnicos, si son profesionales, si tienen título, maestría, doctorado, entonces todo esto lo regula esta normativa. La NOM 022 SSA 3 2007, condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. NOM 023 SA 3 2007, prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en atención primaria a la salud. NOM 020 SSA 3 2007, práctica de enfermería en el Sistema Nacional Obstetra en el Sistema Nacional de Salud. La NOM 021 SSA 3 2007, atención ambulatoria de enfermería a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos y de tratamiento prolongado. Y la NOM 018 SSA 3 2007, organización y funcionamiento de agencias que contratan y ofrecen servicios profesionales de enfermería a la población en diferentes etapas de la vida. La NOM 010 SSA 3 2006, utilización de campos clínicos para las prácticas clínicas y el servicio social de enfermería. Ok, bueno, las primeras 5 las vamos a entender como una norma oficial que busca básicamente evitar riesgos en la población, ¿verdad? El hecho de que los enfermeros y enfermeras en México
tengan procedimientos, protocolos adecuados, pues ayuda a evitar riesgos. Todas estas normas oficiales nos hablan desde cómo iniciar algún tipo de procedimiento, es más, desde antes, desde qué se tiene que revisar antes de iniciarlo, cómo se tienen que revisar que si se van a utilizar algún instrumento, pues se encuentra en óptimas condiciones, incluso pues la higiene, todo esto nos hablan del procedimiento ya como tal, de cómo se debe de hacer, ahora sí que el paso por paso. Y pues todas estas normas lo que hacen es evitar riesgos en la población, ¿verdad? En el usuario e incluso si pensamos, bueno, pues nada más para quienes están en el servicio público, ¿verdad? IMSS, los servicios de salud del Estado, pues no es para servicio, para dentro del Sistema Nacional de Clínica Pública o Clínica Privada. Entonces, aunque yo diga, bueno, pues yo voy a hacer mi práctica de manera privada con una persona en particular, pues de todos modos se tienen que conocer estas normas oficiales mexicanas y se debe de hacer el procedimiento como tal. Nos lo está indicando esa norma oficial, porque esa norma oficial me está ayudando a prevenir riesgos y a prevenir alguna clase de daño o responsabilidad que se pueda tener a futuro. La 018, aquí básicamente también lo mismo, sí se busca proteger al usuario final de prácticas riesgosas, pero también se busca proteger a las enfermeras y los enfermeros de este tipo de agencias que contratan el servicio de enfermería, ¿verdad? Es muy común que en vez de contratar a una persona en particular, pues las personas acudan a alguna agencia que nos mande el personal adecuado. Entonces, para evitar que, por ejemplo, yo ofrezca servicios de enfermeras y enfermeros y esté mandando a mi vecina que sabe inyectar, pues entonces se tiene que regular este tipo de agencias para que no estén haciendo pasar a personal no profesional por personal con capacitación adecuada. Entonces, es importante también si se tiene alguna agencia, pues que se revise esta norma oficial o si se va a trabajar para alguna agencia, ¿verdad? Porque también ahí entra la parte laboral, cómo las agencias sí deben de cumplir, deben de respetar los derechos laborales de las personas que están contratando y pues esta parte de estar seguros que cuando se va a contratar un servicio de enfermería, pues el usuario final reciba a una persona que efectivamente sea un profesional y tenga la capacitación adecuada. Por último, la de prácticas clínicas y servicio social, bueno, esto también está muy bien reglamentado, ya lo decía desde clases pasadas, todo lo que tiene que ver con servicio social está reglamentado pues por la Dirección General de Profesiones, por la Secretaría de Salud, porque es muy importante que cuando todavía no son personal profesional porque están estudiando, se tenga la práctica para que al momento de recibir un título y una cédula en materia de enfermería, pues ya se tengan los conocimientos adecuados y pues no se diga, bueno, es que me acabo de graduar y sí, ya tengo el título que me respalda como enfermera, como enfermero, pero me falta la práctica porque no he trabajado. El servicio social debe de suplir esta función sin descargar responsabilidad al estudiante. Entonces es el momento en donde se puede decir, bueno, yo todavía tengo esta duda, yo todavía no sé hacer esto, de esto todavía no me sale, no sé, cualquier situación se tiene que dar en la práctica clínica o en el servicio social, dependiendo de la universidad, pues le llaman diferente, pero a lo que voy es que tiene que regularse este campo clínico para evitar que las personas que van a hacer servicio social en este tipo de profesiones, pues se les tenga, no sé, por ejemplo, archivando expedientes, ¿verdad? O ve por las tortas, de todos modos es la persona de servicio social, porque en ese momento precisamente es cuando se deben de profesionalizar a los estudiantes y poder saber que cuando ya se tiene un título y una cédula, ya se tiene la capacitación no solo teórica, sino también práctica de todos los procedimientos que se deben de conocer dentro de la práctica de enfermería que nos marca esta NOM de hasta arriba, la 019 CCA3 2007, porque ahí nos da un grado de responsabilidades. Tú ya como personal profesional, pues debes de tener ciertos conocimientos que se dan por obvios a través de esta norma y que no podemos decir, híjole, es que yo en el servicio social me lo liberó un amigo, por ahí me firmó y pues yo no hacía yo mi campo clínico. Entonces, para evitar esa parte, está muy bien reglamentada todo lo que tiene que ver con servicio social, sobre todo en
en estudiantes que están encaminados a materia de salud. Ya para ver cada una de estas normas oficiales mexicanas, la verdad es que sí están un poquito largas. Son normas muy técnicas, nos hablan de conceptos muy técnicos. Por ejemplo, aquí no está, pero la de que nos habla sobre el expediente clínico, pues sí viene como todos los campos que se deben de tener, y si está especializada la clínica en esta otra parte también se debe de poner esto. Entonces sí es como muy reglamentario, ¿verdad? Tiene que haber esto, tienes que seguir este protocolo, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces son normas un poquito largas, no me voy a detener mucho en eso. Nada más importante que las conozcan, que sepas que están ahí, que las normas oficiales pues sirven básicamente para estandarizar, ¿verdad? Que si yo voy a un servicio de salud en una clínica privada, pues va a ser lo mismo que en una clínica pública, el procedimiento que va a atender el enfermero o la enfermera, que si yo voy a algún estado de la República y voy a otro, y de igual forma sea, por ejemplo, el mismo expediente clínico, que no le falten campos, que no falten datos, y nada de, ay, es que para ahorrarme papel y ponerle aquí yo mi logo de mi clínica, le quité esta otra parte, porque pues a mí que me interesa, ¿no? Hay que tener todos los campos que nos marca la norma oficial mexicana, y ya si después lo quiero adornar, lo quiero imprimir a color, pues bueno, esa sería otra cosa. Pero lo que nos trata de hacer estas normas oficiales es evitar que, por ejemplo, nos falte algún dato y se corre el riesgo al usuario de que haya una mala atención. Entonces, este, voy a la norma oficial mexicana de eh, la práctica. Aquí lo tengo un poquito más desglosada. Aquí está. Esta pues nos habla de varias cosas, ¿no? Entre ellos pues las responsabilidades de acuerdo al tipo de personal profesional o no profesional. ¿Qué vamos a entender por responsabilidad? Aquí la persona formada o capacitada para proporcionar cuidados de enfermería que de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y su preparación académica pueda realizar actividades auxiliares, técnicas profesionales o especializadas según su ámbito de competencia en las funciones asistenciales, administrativas, docentes y de investigación, ¿verdad? Cualquiera de estas actividades puede hacerlo un profesional de la enfermería. La NOM 019 SSA 3 2007 nos habla de dos tipos de personal de enfermería: personal profesional y personal no profesional. El no profesional, pues básicamente se le está excluyendo de responsabilidad, salvo alguna mala intención, ¿verdad? Alguna omisión muy relevante, o por ejemplo algo que se haga con dolo, ¿verdad? Es no hacer pasar por enfermero para hacer esta parte de maldad, ¿verdad? Auxiliar de enfermería. Aquí el auxiliar de enfermería pues básicamente no tiene estudios en enfermería, no tiene estudios pues de nada, ¿verdad? Pudiera a lo mejor haber hecho algún semestre, algún cuatrimestre, pero pues hasta ahí se quedó, no se avanzó hasta ser un pasante, sino que simplemente pues ahí ya sea que no terminó de estudiar o simplemente nunca lo hizo. Básicamente los auxiliares pues somos personas que nada más están ahí a ver a qué ayudan, ¿verdad? Sobre todo si, por ejemplo, pensamos en algún desastre, no sé, en algo así muy grande, donde el personal de enfermería pues no alcanza y necesita apoyo. Bueno, pues podría por ahí algún metiche hacerse pasar por auxiliar, ¿verdad? Y no, pues tú ayúdame a esto, ayúdame, pues como cosas muy, muy básicas, a petición del profesional en la enfermería, ¿verdad? Sí, desde cosas más sencillas. El auxiliar pues no va a tener ningún tipo de responsabilidad, y porque básicamente las actividades que puede hacer pues son cosas muy, muy sencillas a petición de la enfermera o el enfermero. Entonces, pues, el auxiliar no se considera como profesional y no tendría algún grado de responsabilidad. El estudiante en enfermería es aquel que actualmente, es decir, en ese momento se encuentra cursando en una universidad con el permiso para expedir título y cédula en esta materia, sea del cuatrimestre, del semestre que sea, ¿verdad? Se consideran estudiantes. Para los estudiantes de enfermería también no tienen tanta responsabilidad, pues nada más el hecho de prestar atención a lo que se está haciendo y pues hacer las cosas sin ninguna omisión o sin algún tipo de descuido grave. Simplemente pues el estudiante de enfermería se entiende que está
aprendiendo y que lo que está haciendo viene bajo la responsabilidad de alguien que lo está supervisando. En el caso del pasante de enfermería, aquí se entiende, por ejemplo, alguien que ya terminó la carrera, ya no está estudiando, pero todavía no le llega el título y la cédula. Esto puede ser por varias razones, ¿no? Desde que, pues, administrativamente es un proceso tardado o por ahí me faltó algún requisito, el año que entra lo vuelvo a hacer, o luego hay universidades que requieren, por ejemplo, algún examen profesional, etcétera, ¿no? Depende de esta parte que exija la universidad para poder titularse. Si hay algunas que por promedio se puede hacer y pues automáticamente se hace, pero cuando no tenemos todavía el título y la cédula, ya no somos estudiantes, ya no estamos estudiando, pero todavía, pero terminamos una carrera, pues es a lo que se le llama pasante de enfermería. Aquí de igual forma sigue sin ser personal profesional porque todavía no se cuenta con título y cédula y pues es el equivalente a un estudiante, ¿verdad? Aunque se tenga un poquito más de conocimiento y de práctica, el hecho de no tener un título y una cédula no se puede profesionalizar. En el caso del personal profesional en enfermería, tenemos en primer lugar al enfermero o enfermera general, que pues van a ser aquellas personas con título y con cédula, que pues tienen ya su grado de responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, ahí sí nos tendríamos que remitir directamente a la norma oficial, pero pues ahí nos da un listado de actividades que se pueden realizar como enfermeros generales. Especialista, aquí es cuando ya nos vamos a llegando a una materia en específico, ¿verdad? No, pues yo me voy a especializar en obstetricia porque pues yo desde que era estudiante me especialicé en esto, he tomado varios cursos, tengo mi práctica más enfocada en esta parte y entonces soy enfermero o enfermera especialista. De igual forma, se van añadiendo funciones que se tienen y pues de igual forma agregando responsabilidades. En el caso de enfermeros con maestría, bueno, ahí no nos limitamos a nada más tener la especialización, ¿verdad? Ya se trata de un grado académico más. Normalmente las universidades que ofrecen la maestría, pues ahí dan los requisitos para poder cursarla, en qué se van a enfocar. La maestría de igual forma puede ir especializada en algún ámbito y pues este grado de maestría ayuda a tener un poco más de funciones y pues a también llevar a cabo más responsabilidades. Con doctorado lo mismo, ¿no? Subimos otro escaloncito, tenemos un grado más en nuestra grado académico y pues dependiendo del doctorado que se curse también se van a tener diferentes actividades que sería como que el grado máximo que se puede alcanzar en enfermería, ¿verdad? Un enfermero o enfermera con doctorado, así tenga 2 o 3, pues ya es el mismo grado académico al que se llevó, doctor en enfermería. Este es el que más funciones tiene y pues por ende más responsabilidades, ¿verdad? Pero pues de igual forma, pues al tener más actividades, tiene un campo más amplio que ofrecer y pues una mejor oferta laboral. En el caso del profesional técnico de enfermería, aquí, como quien dice, bajamos el escaloncito, ¿verdad? No es un personal con título y cédula, pero sí con un conocimiento técnico. Hay universidades y hay planteles a nivel medio superior que dan este título, bueno, no, como tal no es un título, es una pasantía, ¿verdad? Un título de pasante de técnico, ya sea técnico superior universitario o técnico en enfermería, como los CONALEPS, como las universidades tecnológicas, que como tal no es un título a nivel licenciatura, pero sí convierten a las personas en profesionales en enfermería. El personal técnico, pues es aquel que técnico en enfermería y técnico especializado, ¿verdad? Pueden ser estas dos. En técnico en enfermería, pues es aquel que tiene pues sí, su carta de técnico en enfermería, tiene ahí las funciones, son un poco más limitadas que las de un enfermero o enfermera general. Y ya cuando se especializan, entonces se tiene este técnico especializado en enfermería, pero por lo mismo no alcanza todavía a ser un técnico o enfermero, perdón, a ser un enfermero general con título y cédula. Sin embargo, pues también son personal profesional
también se tiene varias funciones que se pueden llevar a cabo y por ende mucha responsabilidad en sus manos. Entonces, básicamente esto es lo que nos marca la NOM 019 SSA3 2013. Aquí estos son responsabilidades que se marca pues al personal profesional y no profesional como básicos, pero pues de igual forma los podemos encontrar ya más específicos en esta norma. En primer lugar, verificar oportunamente la existencia y funcionamiento óptimo del equipo que se utiliza para proporcionar el cuidado de enfermería y, en su caso, reportar las faltantes y fallas que representen un riesgo a los usuarios de los servicios de salud o para el propio personal, ¿verdad? Ya lo decía yo, desde antes de iniciar el procedimiento, pues se deben de revisar ciertas cosas. ¿Está funcionando el equipo que voy a utilizar? Tengo todo para poder realizar determinado procedimiento o me falta algo. A veces decimos, bueno, ni siquiera es mi área, ¿no? Pues a mí qué me interesa, yo acabo de detectar un riesgo, pero no lo voy a reportar porque luego nada más me meto en problemas. Pues aquí la norma oficial mexicana nos dice que sí, hay que reportar todas estas fallas, todos estos faltantes, para, aunque no nos corresponda, por ejemplo, hacer algún tipo de procedimiento, pero porque a final de cuentas estas fallas, estos faltantes, este mal funcionamiento, pues va a repercutir en el usuario final. Conocer y aplicar cuando corresponda las normas oficiales mexicanas de acuerdo a su ámbito de competencia, ¿verdad? Debemos de saber, hay muchísimas normas oficiales mexicanas y pues por lo menos saber el contenido y saber cuándo me aplican. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos, éticos y humanísticos de acuerdo al ámbito de su competencia. Es esta parte en la que, aunque ya nos graduemos y ya tengamos nuestro título, nuestra cédula, pues seguir actualizándonos, porque a final de cuentas los avances tecnológicos, científicos, médicos van actualizando procedimientos, ¿verdad? Ay, es que yo cuando estudiaba se usaba así, pues sí, pero eso fue hace 20 años. Hay que estar en una constante actualización, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues todos estos procedimientos van a repercutir en normas oficiales mexicanas y que después no podemos alegar su desconocimiento, porque pues, si recordamos un principio de derecho, el desconocimiento del derecho, pues no nos exime de su responsabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos pues avances que se tienen y estar en una constante capacitación, aunque ya hayamos terminado de estudiar y cumplir con las normas institucionales y de orden técnico en materia laboral que se apliquen en el ámbito específico de su competencia a fin de contribuir la seguridad del usuario, la del equipo de salud, así como para la conservación del medio ambiente. Entonces, pues hay muchas normas oficiales que también tienen que ver, por ejemplo, con la conservación del medio ambiente, como la disposición de residuos, los residuos peligrosos, toda esta parte está muy bien normada y debemos de conocerla y aplicarla. No nada más quedarnos, bueno, yo nada más aquí trabajo y pues yo no sé, ¿no? Aplicar todo lo que nos exige desde materia laboral, ¿verdad? Si yo me dedico a contratar enfermeras y enfermeros, tengo mi empresa para esto, pues debo de conocer todo lo que me dice la materia laboral, si tengo que cumplir con dar de alta a las personas en el seguro social, vacaciones, aguinaldo, etcétera, ¿no? Hay que también dar cumplimiento a esa parte. Y bueno, ¿qué significa responsabilidad? La palabra responsabilidad viene del latín respondere, que básicamente es responder del cumplimiento o incumplimiento de una obligación. Luego decimos, no, pues es que yo sí soy muy responsable, ¿verdad? Yo, sí tengo responsabilidades y yo las cumplo. Aquí en materia legal, la responsabilidad lo que nos dice es quién va a responder, quién se va a hacer cargo de esto. Normalmente cuando hablamos de una responsabilidad es porque se surge un daño. ¿Quién cometió ese daño? ¿Quién lo provocó, verdad? ¿Cómo surgió ese daño? Ah, bueno, pues a partir de el grado de responsabilidad es donde vamos a decir, pues básicamente quién va a pagar por esto. La responsabilidad implica el deber de una persona de responder ante otra por las consecuencias dañinas de un hecho o conducta, sea propia o ajena. Aquí vamos a ver que también hay responsabilidades que, aunque no las hayamos cometido nosotros directamente, pues pueden recaer sobre nosotros. Por ejemplo, ahorita ya lo mencionaba, normalmente los estudiantes, los pasantes están a cargo de otra persona y si hay algún descuido o omisión que provocó un daño, pues muchas veces la responsabilidad
recae sobre la persona que está a cargo de ellos, ¿verdad? O, por ejemplo, en una responsabilidad objetiva, hay equipos, maquinaria que por su propio uso, aunque se esté usando de manera correcta, adecuada y diligente, pueden causar algún daño, ya sea por su tamaño o por el tipo pues de químicos que utiliza o por cualquier cosa, ¿no? Puede causar un daño. Entonces, ¿quién va a responder por esos daños? Pues el dueño de esos objetos, ¿verdad? Pensemos en un ejemplo simple, un vehículo, un carro, ¿verdad? Por su tamaño, por las velocidades que alcanza, pues es un objeto peligroso por sí mismo, que no necesita que alguien vaya y lo estrelle para causar un daño, simplemente pues por el hecho de existir puede ser un objeto peligroso, ¿verdad? Entonces, si mi vehículo causa un daño, ¿quién va a responder de eso? Pues el dueño del vehículo. Oye, pero es que yo no iba manejando, se lo presté a tal persona. Bueno, pues por lo pronto, en lo que se deslindan responsabilidades, la responsabilidad objetiva es tuya porque el objeto es tuyo. Entonces, si por ejemplo tenemos en alguna empresa, en alguna fábrica, una maquinaria muy, muy grande y algún operador por cualquier cosa, aunque se esté utilizando la maquinaria de manera diligente, pues puede pasar de que por el desgaste, por el uso, pues hay algún tipo de daño, ¿verdad? En los empleados, ¿quiénes van a responder? Pues el dueño de esa maquinaria, ¿verdad? Normalmente, pues los patrones. De igual forma, en los hospitales, pues hay muchísimos objetos peligrosos por sí mismos, aunque nadie los use de manera incorrecta, pues son por su tamaño, por la forma en que funcionan, son peligrosos por sí mismos. Entonces, aquí puede haber alguna responsabilidad, por objetiva, ¿verdad? Por el simple hecho de ser dueños de ese objeto tan peligroso. Y pues lo entendemos también la responsabilidad cuando nosotros cometemos algún acto, alguna omisión o incluso dolosamente yo con el fin de causar daño lo hice, pues implica una responsabilidad. ¿Y qué va a implicar una responsabilidad? El cubrir un daño, ¿verdad? El responder. Yo causé este daño, pues ahora lo tengo que responder. Entonces, bueno, la siguiente clase ya veríamos cómo se puede pues, responder por este daño, pero nada más como para concluir, vamos a entender que hay diferentes tipos de responsabilidades. Aquí yo saqué esto de una jurisprudencia, pero pues nos ayuda a entender un poquito más el tema. Primero nos habla de una responsabilidad política. Aquí no nos va a aplicar porque solo serían ciertas categorías de servidores públicos. Digo, a menos que en algún momento se fuera como de diputado o de senador, pues pudiera ser, ¿no? O, elecciones. Pero normalmente este tipo de responsabilidad pues no nos va a aplicar. Las que sí pudieran aplicarse son la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. Aquí la jurisprudencia nos habla de responsabilidades de servidores públicos, pero aunque no seamos servidores públicos, estas responsabilidades pues recaen en cualquier persona, ¿verdad? Una responsabilidad penal cuando hay algún delito, una administrativa, aquí sí cuando somos servidores públicos, pues son como las sanciones que se tienen en materia laboral, pero allá administrativamente, ¿verdad? Aquella conducta que está faltando de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y la eficiencia en la función pública. Podemos caer en una responsabilidad administrativa cuando somos servidores públicos. Y la responsabilidad civil, pues, se aplica a cualquier persona. Esto ya, la responsabilidad civil nos habla de daños patrimoniales o de relaciones entre particulares. Aquí este tipo de responsabilidades son independientes, nos dice aquí, por lo demás el sistema descansa en un principio de autonomía conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de estas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, administrativa o penal, así como a la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo susceptible de ser sancionado en diferentes vías y diferentes sanciones. Es decir, yo no puedo decir, no, pero a mí ya me castigaron administrativamente, ya me inhabilitaron, me quitaron mi título, mi cédula, no sé, ya no me pueden castigar penalmente, ¿verdad? No, pues sí se puede. Por un solo acto material,
se pueden coincidir todas las responsabilidades a la vez. Si, por ejemplo, pensamos, no, pues yo fui y con dolo le privé de la vida a una persona, pues estamos hablando de que hay una responsabilidad penal porque nuestra conducta incurre en un delito de los que ya tiene nuestro código penal. Y de igual forma pueden decir, bueno, quítale el título y la cédula porque utilizó su profesión de enfermera para poder privar de la vida a esa persona, ¿verdad? Y además, pues hay que responder de los daños, ¿verdad? La persona dejó deudos, dejó familia, hay que también cubrir esos daños que nosotros hicimos. Entonces, alguna sola conducta nos puede llevar a diferentes tipos de responsabilidades y cada una de estas responsabilidades tiene sus propios órganos, tiene sus propias sanciones y tiene sus propios mecanismos de defensa que los veríamos más adelante. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Ya en la siguiente clase vemos los tipos de responsabilidades para poder entender un poquito más el tema y nada más pues como introducción, ¿no? Están estas tres responsabilidades que como enfermeras o enfermeros pueden recaer. No sé si hasta aquí alguna duda. No, ninguna. Ok, perfecto. Pues entonces nos veremos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, gracias.